Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Roland, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y docente hace muchos años de mi vida. En el encuentro de hoy vamos a ver diagnóstico de embarazo y entonces nuestros objetivos serán sospechar clínicamente un embarazo de acuerdo a los signos y síntomas. También esperamos que los estudiantes puedan solicitar estudios complementarios para confirmar un estado gestante, es decir, un embarazo, de acuerdo un poco a la signo-sintomatología. Y por último, que puedan relacionar esta última con las diferentes modificaciones gravídicas que se producen fisiológicamente en un embarazo normal con los primeros síntomas de embarazo. La mayoría de las veces el diagnóstico de embarazo se hace muy fácilmente. Sin embargo, existen algunos otros casos donde llegar a un diagnóstico concreto a veces se nos puede complicar un poquito más. Básicamente, como todo en medicina, tenemos dos grandes herramientas. La primera de ellas es la clínica y la segunda, justamente basado en los signos y síntomas que tomamos tanto del interrogatorio como del examen físico, solicitar métodos complementarios de diagnóstico, específicamente aquellos que tengan que ver con reacciones de laboratorio y o ecografía obstétrica. Teniendo en cuenta que un embarazo normal dura aproximadamente 40 semanas, podemos diferenciar las formas de diagnosticarlo en aquellas que se producen antes de las 20 semanas o en aquellos recursos que tenemos para utilizar luego de las 20 semanas de gestación. Dentro del primer grupo, es decir, aquellas que podemos hacer antes de la semana 20, y como vemos en la diapositiva, tenemos aquellos signos y síntomas que están relacionados a la supresión de la menstruación y la ovulación, algo que se traduce como amenorrea o simplemente ausencia de menstruación. También tenemos aquellas modificaciones que se producen en el organismo materno y las consideramos como modificaciones generales. También los podemos denominar como signos de presunción y aquellos que son un poco más específicos que estos últimos, que tienen que ver también con modificaciones maternas, pero que se producen localmente a nivel del aparato genital. Y a estos últimos los llamamos signos de probabilidad. Por supuesto que estos últimos dos grandes grupos van a tener muchísima relación con lo que en otro tema abordaremos como modificaciones gravídicas. Por otro lado, luego de la semana 20, tenemos a los signos de certeza, y estos tienen que ver no tanto con el organismo materno, sino más con el reconocimiento de el feto como una unidad. Así tenemos que la percepción de movimientos fetales por un observador externo, la palpación abdominal y a través de esta el reconocimiento de diferentes partes fetales, como el polo cefálico, alguno de los miembros, o bien el polo podálico, y por último, la corroboración de la frecuencia cardíaca fetal a través de la ocultación de los latidos fetales. A lo largo de todo el embarazo, y sobre todo en las primeras semanas de menstruación, perdón, en las primeras semanas de embarazo, también nos podemos basar, como dijimos anteriormente, en los métodos auxiliares que se basen en pruebas de laboratorio y o en ecografía ginecológica o obstétrica. Hasta la semana 20 contamos solos, como dijimos recién, con los signos maternos. Estos son la supresión de la menstruación y la ovulación, que se traducen a través de un atraso menstrual o bien de amenorrea. Definimos amenorrea como la ausencia de menstruación mayor o igual a 90 días. Las modificaciones maternas generales, que también dijimos que la vamos a denominar signos de presunción, y aquellas modificaciones que son un poco más específicas a nivel local, a nivel del aparato genital, que se producen sobre todo a nivel del útero, pero también en las glándulas mamarias, y son los signos de probabilidad. Recordemos una vez más que estos últimos dos grandes grupos van a estar bien relacionados con el tema que abordaremos a continuación y son las modificaciones gravídicas. En cuanto a los signos de presunción o signos generales, estos aparecen al final de la semana 4 y van desapareciendo hacia el final de la semana 18, es decir, antes de las 20 semanas. Predominan los síntomas neurovegetativos.
Entre ellos tenemos los relacionados al aparato digestivo y son la cialorrea o el aumento de la salivación, la anorexia, la bulimia, las pituitas matutinas, que son pequeños escapes de orina a predominio de la mañana, náuseas y vómitos, acidez gástrica, constipación y modificaciones del apetito. Por otro lado, a nivel del aparato respiratorio, podemos tener un aumento de la frecuencia respiratoria y eventualmente algún tipo de sensación de ahogo. A nivel de la piel, observamos el cloasma gravídico, también conocido como máscara del embarazo, como veremos en imágenes a continuación. También podemos observar la pigmentación de la línea blanca o línea alba, como también la pigmentación de las cicatrices. Así tenemos en esta primera imagen, a la izquierda, lo que denominamos como cloasma gravídico. En la siguiente imagen, a la derecha, algo un poco más acentuado también sobre el rostro, en el puente de la nariz y a nivel de las mejillas. Esto es una variedad de cloasma a la cual denominamos máscara del embarazo. Ciertas pigmentaciones de la línea alba, como vemos en esta última imagen. Y por último, también la pigmentación de las cicatrices. Siguiendo con estos signos de presunción, también tenemos aquellos que asientan en los órganos de los sentidos, como pueden aparecer alteraciones o cambios del gusto, rechazo por ciertos alimentos, alguna intolerancia a olores que anteriormente eran aceptados con normalidad, cambios a nivel del aparato urinario que tienen que ver con la frecuencia de micción y el momento, como la aparición de nicturia, y también ciertos claros modificaciones o cambios a nivel del estado general, como una sensación de cansancio, somnolencia, algunas modificaciones del carácter, como irritación, preocupaciones en exceso, tristeza, o bien la presencia de ciclos alternados de alegrías y melancolía. Por otro lado, tenemos los signos de probabilidad. Estos signos de probabilidad están dados por, como dijimos anteriormente, el aparato genital o geniturinario femenino, sobre todo a nivel del útero. Estos signos tienen un mayor valor diagnóstico que los que vimos hasta recién. Como figura en la diapositiva, y titilando, la menorrea, que ya la definimos como la ausencia de menstruación por un periodo igual o mayor a 90 días, y en aquellas pacientes en donde se presenten ciclos menstruales regulares y actividad sexual frecuente, lo primero que tenemos que pensar o lo primero que tenemos que sospechar es un embarazo. Sospechemos un embarazo. Estos signos de probabilidad, como dijimos entonces, asientan a nivel local, en el aparato genital. Tenemos aquellos que se pueden presentar tanto en la vulva como en la vagina. Algunos de estos signos tienen nombres propios. Es el caso del signo de Gödel, que se manifiesta a través de un reblandecimiento del cuello del útero o el del hocico de Tenca. También tenemos al signo de Chadwick, que es un cambio de coloración, una tornación a un color medio violáceo o azulado de la vulva, y también, sobre todo, los que tenemos a nivel del útero específicamente, del cuerpo, que los podemos determinar a través de un tacto vaginal, que son el signo de Piscasek, cuando encontramos un abultamiento de uno de los cuernos del útero, una simetría, un cuerno más grande que el otro, cuando la implantación se ha producido cerca de la trompa. Por otro lado tenemos el signo de noble budín, que consiste en la percepción, a través del tacto vaginal, del cuerpo uterino a través de los fondos de saco vaginales, es decir, como un útero aumentado en volumen. El signo de Egar, que lo que percibimos es un reblandecimiento en general. Estos signos a veces son un poco difíciles de percibir, sobre todo en el examinador poco experimentado. También podemos encontrar ciertos cambios de situación, un exageramiento de la situación habitual del útero en anteverso flexión y por supuesto cambios de tamaño, y se pueden apreciar tanto modificaciones como de la altura del útero, que es lo que veremos a continuación. ¿Sí? Nosotros sabemos que el útero gestante va aumentando de tamaño acorde a avanza el embarazo. Así tenemos que aproximadamente en la semana 18 de embarazo vamos a tener una altura uterina de 14-16 centímetros. Sí, vamos a decir prácticamente que es una altura uterina
o bien el fondo del útero llega a nivel umbilical. La altura uterina la medición de la altura uterina es un componente importantísimo de todo examen físico que le hagamos a una embarazada. Lo veremos eventualmente con mayor precisión cuando hablemos de semiología obstétrica. Por último, decirles que esta altura uterina se mide con una cinta métrica de plástico e inextensible. Los signos de certeza, como dijimos con anterioridad, aparecen a partir de la semana 20 y estos signos están determinados por los movimientos fetales que se pueden percibir a partir de la semana 16 y 20 del embarazo. Para poder determinar o hacer un diagnóstico de certeza de embarazo mediante los movimientos fetales, estos tienen que ser percibidos por una persona externa, por un observador, no por la misma embarazada, porque esto a veces puede generar ciertas situaciones confusionales. A través de la palpación abdominal podemos determinar o reconocer ciertas partes fetales, como ya hemos dicho. También podemos hacer una maniobra que se llama de peloteo abdominal, simple o doble, usando una o dos manos. Y también eventualmente podemos poner en práctica el signo del témpano, ya que el móvil fetal habitualmente flota, entre comillas, en líquido amniótico. Y por último, a través de la certificación de los signos de los latidos fetales. Esto es importantísimo, ya que siempre nos habla de signos de vitalidad fetal, y esto lo podemos hacer con el estetoscopio de Pinar desde la semana 20, es el que vemos en madera, la segunda imagen a aparecer. Esto lo podemos utilizar a partir de la semana 20 o mejor aún más cercana a los 24. Y otra forma también que tenemos de evidenciar la frecuencia cardíaca fetal es con un detector de latidos digitales. Esto lo podemos hacer uso, hacer empleo de esta herramienta mucho antes, más o menos entre la semana 14 y 16, ya podemos empezar a encontrar algún foco de ocultación cardíaca en el feto. Con respecto a los métodos auxiliares, son quienes van a confirmar la sospecha de manera más precoz y se basan en la búsqueda hormonal a través de diferentes reacciones de laboratorio que tienden a demostrar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana o bien de su subunidad beta. Y por otro lado, ciertos estudios de diagnóstico por imágenes como son la ecografía, también denominada ultrasonografía. Recordamos que lo que buscamos hacer con estas pruebas es descubrir la presencia de la gonadotrofina coriónica humana. Esta es una hormona glucoproteica que tiene dos unidades, una unidad alfa y una unidad beta. La primera de las unidades, la alfa, la comparte también con otras hormonas hipofisarias como son la LH, la FSH y la TSH. En cambio, su subunidad beta es única para ella, lo cual le da especificidad, por lo tanto se transforma en un parámetro mucho más precoz para poder determinar la gestación. Sabemos que la gonadotrofina coriónica humana es producida entre 8 y 10 días después de la concepción por las células del trofoblasto y luego por la del sincicio trofoblasto de la placenta. La función de esta hormona es mantener la funcionalidad del cuerpo lúteo como ente endocrino en la secreción de progesterona durante el primer trimestre. En el embarazo, las pruebas positivas los 4 días después de la fecha prevista de menstruación, es decir, a los 10 u 14 días, tiene un 95% de certeza. En cuanto a la búsqueda de la gonadotrofina coriónica humana o su subunidad beta, se puede hacer tanto en orina mediante los test de embarazo que todos conocemos, y si no, se puede hacer en sangre de manera cualitativa, informando si alguna de ellas está o no, positivo o negativo, o de manera cuantitativa, dosando el valor de la hormona. Según la semana de gestación, hay tablas de referencia para chequear en 1000 unidades por mililitro cuál sería el valor, o mejor dicho, el rango aproximado de valor que le correspondería a la edad gestacional. Sepamos que, característicamente, durante las primeras semanas de embarazo, el valor de gonadotrofina coriónica humana se duplica cada 48 horas.
En cuanto a la ecografía, si la realizamos por vía transvaginal, como vemos en la imagen de la izquierda, ya desde la cuarta o quinta semana podemos visualizar el saco gestacional y a partir de la semana 6 ya podríamos visualizar un embrión. En cambio, si hacemos la ecografía por vía transabdominal, como lo vemos en la imagen de la derecha, deberíamos esperar una semanita más para poder ver las estructuras. Para ir terminando con el tema y para poder darle un cierre, dijimos que podíamos sospechar o hacer diagnóstico de embarazo basándonos en la clínica y bien apoyándonos en métodos complementarios. Cuando nos apoyamos en la clínica, también teníamos la posibilidad de dividir al embarazo en dos grandes mitades y decíamos que los signos y síntomas que se presentaban antes de las 20 semanas de gestación se correspondían a modificaciones maternas en sentido general, y así vamos a tener los famosos signos de presunción, y también íbamos a tener modificaciones maternas, pero que se presentan a nivel local, específicamente a nivel del aparato genital, y son los signos de probabilidad. En este sentido, habíamos dicho que la amenorrea, que era aquella ausencia de menstruación por un periodo mayor a 90 días, es el principal signo clínico de un potencial embarazo. Con lo cual, siempre que la tengamos presente, pensemos y pidamos algún tipo de estudio confirmatorio. Por otro lado, también teníamos aquellos signos que se presentaban después de las 20 semanas, los llamábamos signos de certeza, y tenían que ver con los movimientos o las manifestaciones que se producían producto del feto. Y finalmente dijimos que completábamos el diagnóstico de embarazo basándonos en la presencia de reacciones de laboratorio que demuestran la gonadotrofina coriónica humana o bien su subunidad, y también por método de diagnóstico por imágenes como la ecografía, los cuales iremos viendo un poco más en detalle a medida que avancemos. Les dejo un listado de la bibliografía con la cual se hizo esta presente charla. Les dejo mi mail de contacto por si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia para hacerme. Muchísimas gracias por su atención.